Padre, nuevamente por un día más de vida que nos has dado. Apresura los pasos de la gente que ha de venir hoy, Señor. Y queremos exaltarte, queremos bendecirte, conocer más de ti, Señor. Que somos deudores, Padre, a toda clase de personas, sean inteligentes o no, sean sabios o no lo sean, sean pobres o sean ricos. Somos deudores a toda clase de personas. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te bendecimos por la oportunidad de dirigirnos a ti hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Sí. Vamos a Romanos 1:14, por favor. Romanos 1:14. Los que faltan, por favor, ya toman sus asientos. Va a haber examen hoy. Romanos 1, ¿qué? 1:14. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio, también a ustedes que estáis en Roma. Bueno, el propósito de Pablo en esta carta, lo decíamos, era hablarle a la gente acerca del Evangelio, acerca de Jesús. Y nos habla aquí acerca de quiénes somos deudores. Hay mucha gente que se enfoca a cierto sector de la población. Por ejemplo, muchos predicadores se van a zonas ricas, otros se van a zonas pobres, y hay veces elegimos a quién predicarle. Yo conozco gente que le gusta predicarle a gente rica, ¿no? Pero ese no es el propósito de Dios. Dice que tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como ignorantes o indoctos, somos deudores. Los griegos, ¿quién sabe algo de la cultura griega? Los griegos tenían muchos dioses, eran politeístas. Sí, pero ¿qué sabes de la cultura? O sea, eran hombres que estaban muy enriquecidos culturalmente, les gustaba el conocimiento. díganme un personaje griego. A ver, tú, Sócrates. a quien le pregunte, por favor. Un personaje griego. ¿No sabes algún personaje, un filósofo, nadie? ¿Tú, Arely? Bueno, ya Mari mencionó al más conocido de todos, ¿no? Que es Sócrates. Díganme otro. A ver, Platón. ibas a decir Platón, ya lo dijiste. ¿Quién más? Aristóteles, ¿quién más? ¿Bien? ¿Perdón? Hay muchos personajes, por eso los griegos se les consideraba como sabios. Ellos se dedicaban a estar aprendiendo continuamente. Y hay muchos, ¿no? Hay una palabra, hay una expresión que usan muchas personas que dicen que primero piensan y luego existen. ¿A quién se le atribuye? Se le atribuyen a Sócrates, pero no es de Sócrates, es de Descartes. ¿Sí? Y entonces escuchamos a veces cosas y las repetimos, pero necesitamos estar preparados porque va a haber gente que es conocedora, tiene una cultura diferente a nosotros. Pablo decía que él era deudor, ¿a quién?
tanto a griegos como a bárbaros, o a gente común y corriente y a gente que está preparada. Entonces también nosotros necesitamos estar preparados. Yo por eso les decía, tal vez muchos de aquí no fueron a la preparatoria o no fueron a la universidad, o otros sí fueron, lo que sea, pero yo me he dado cuenta que no es de grados de escolaridad, porque yo he platicado con gente que ha terminado una carrera y es inculta, y no por eso tiene una educación. Sabe aspectos de su carrera, pero no sabe cultura general. Y eso es a veces nosotros como cristianos necesitamos no solamente estar preparados en cuestiones de la Biblia, que también muchos cristianos ni siquiera están preparados en la Biblia. Entonces no pueden dar un mensaje correcto a la gente, porque necesitamos estar preparados. Pero aquí dice, a griegos y a no griegos soy deudor. Entonces, los griegos son personas que ¿qué idioma hablan? No sé, ¿qué idioma hablan? A ver, Lulu, ¿qué idioma hablan los griegos? Griego. ¿Sí? Bueno, pues hablan el griego, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí? Y poseían una cultura supuestamente más avanzada que cualquier cultura de ese tiempo cuando estaba Pablo. Los romanos utilizaban un poco de la cultura, era una mezcla, pero la cultura griega había sobrepasado a las demás culturas en cuanto a conocimiento. ¿Sí? Y nosotros necesitamos entender esto, que somos personas que necesitamos estar preparados para anunciar el Evangelio, principalmente preparados en la palabra, porque la palabra es la que tiene poder. Hay mucha gente que ahora he visto que hace alarde de muchos conocimientos científicos, teológicos y todo ese tipo de cosas, pero dejamos atrás la palabra, y la palabra es lo que convierte el alma. Lo otro, aunque no lo digas, eso no sirve. Aunque no lo digas, no sirve, pero es un recurso. ¿Sí me explico? Porque lo que impacta es la palabra. Dice que por la palabra somos renacidos. Ahora, no tiene nada de malo que nosotros estemos, por ejemplo, que les voy a dejar que estudien acerca de la cultura griega, porque muchos aquí no están leyendo. Así es de que me traen un estudio, ¿sí?, acerca de cuáles eran sus costumbres, ¿no?, en general, todo. ¿Cuáles eran los mayores expositores de la cultura griega en ese tiempo, en el tiempo de Pablo? Y necesitamos entender bajo qué espectro estaba hablando este Pablo, porque si no, pues es que, pues sí, los griegos eran, ya sabemos que eran politeístas, ¿no? Pero eran más que eso, había muchas otras cosas más. Entonces, nosotros somos deudores a gente que conoce y a gente que no conoce. Por eso Pablo decía que él se hacía al romano romano, al griego griego. ¿Por qué? Porque yo no le puedo, ni siquiera puedo ir. ¿Saben ustedes que por eso en la cárcel, y no quiero decir con esto que no puedas hablar en la cárcel, ¿sí?, en el sentido correcto, sí, pero hay veces que hay que ubicarse. ¿Dónde estás? Si vas con un traje y vas así muy propio, pues regularmente a lo mejor no se te acerca la gente. ¿Por qué? Porque hay un rechazo cultural también. Entonces nosotros, por ejemplo, no podemos utilizar el mismo lenguaje para una persona que es docta que con una persona que es indocta. ¿Se entiende o no? No lo podemos usar. O sea, necesitamos bajarnos al nivel. Es como cuando se da una clase de niños. Yo no le puedo hablar a un niño como le hablo a un adulto. ¿Por qué no le puedo hablar? Porque va a haber cosas que no entienden. Si la gente adulta a veces no entiende cosas, pues ponte más, ¿sí? Entonces, si llego con palabras muy sofisticadas a una cárcel, ¿podrá entenderme esa persona? ¿No? Yo cuando les predicaba del Evangelio y estaban vendiendo mota o cocaína ahí en el penal, yo les decía, ¿sabes qué? Yo tengo una mejor de la que estás vendiendo. En la que yo te ofrezco no hay bajón,
porque hay que bajarse al nivel, y a lo mejor ustedes ni saben lo que es el bajón, pues no saben, o a lo mejor algunos sí porque pues, eran drogadictos, pero sí, o viven o han tratado con gente, o su espectro cultural es ese, y por eso conocen el lenguaje, ¿sí? Pero necesitamos nosotros entender algo, que necesitamos hablar a gente preparada y a gente no preparada. O sea, hay que bajarse al nivel de su interlocutor. Sí, es lo que yo les decía, o sea, estamos en un mundo donde ahorita hay desafíos para los cristianos en la cuestión intelectual. Y muchos no se preparan para eso. ¿Por qué? Porque su entorno es platicar cosas. O sea, lo normal y cómo estás. Pero el día que te encuentres a una persona y tú no estés preparado, te va a humillar. ¿Sí? Entonces, por eso es la preparación. Para eso es que nosotros, Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces nosotros necesitamos entender esto, que somos, sí, deudores a gente que conoce, a gente griega, a gente conocedora, a gente que le gusta la cultura. Por eso a los cristianos se nos considera gente sin cultura. ¿Por qué se nos considera gente sin cultura? Porque los cristianos no van al teatro, porque los cristianos no estudian. O sea, hablo de cosas seculares a veces, no estoy diciendo que todos, pero mucha gente hace eso. Entonces se nos considera gente ignorante. Y siempre al cristiano se le ha considerado gente ignorante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos... ¿Quién ha oído la Ilíada, por ejemplo? ¿Quién la ha leído? ¿Le puede mover su mano? ¿Quién la ha leído? No saben, sí, no es de hilar, Es una obra literaria. pero ¿quién la escribió? ¿Perdón? Qué barbaridad. ¿Quién la escribió? Bueno, ¿quién la escribió? Entonces, chequen, o sea, ¿sí me entienden? O sea, no es que precisamente, no porque vivamos en Iztapalapa, vamos a mantenernos como gente de Iztapalapa. No, lo quiero decir con respeto, pero también con seriedad. Porque hay que superarse en todos los aspectos. No solamente el hijo se tiene que superar, o la esposa se tiene que superar, todos nosotros necesitamos leer otras cosas. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros necesitamos, aunque sea de repasadita, pero sí. Pero si no leemos la Biblia, que es el libro más importante, pues menos voy a leer el otro libro. ¿Me entienden? Entonces sí tengo que tener un deseo por aprender, porque yo soy deudor a la gente. Soy deudor a las personas. Si ustedes ven, Pablo era una persona preparada. Él decía que hablaba más idiomas que cualquier otro de los que estaba ahí. Era una persona culta. Conocía la cultura romana, los griegos, o sea, era una persona preparada. Y es importante que nosotros nos preparemos en todos los aspectos. ¿Por qué? Pues porque vamos a abrir paso. Tú no puedes llegar con una persona culta y decir, oye, es que Cristo, pues necesitas entablar una relación. El Evangelio no es solamente de llegar y hablar, es que Cristo te ama, Cristo murió por ti. Es entablar una relación con las personas y hablar acerca de aspectos que las personas conozcan. Y entonces te vas ganando la confianza y entonces empiezas a predicarles de Jesucristo. Con sus propias armas los derrumbas. ¿Sí? Vamos a Colosenses 3:11. Está a un lado ¿de qué libro? De Tesalonicenses.
3:11, pastor. Sí. Dice, donde no hay griego, donde no hay judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo, ¿qué dice? Y en todos. Entonces, todas estas culturas, nosotros tenemos que saber. Recuerden una cosa importante. Cuando la gente, Moisés envió, o Josué envió a la gente a otros lugares, ¿qué fue lo que trataron de investigar? ¿Cómo vivían? ¿Quiénes eran? ¿Cómo era el pueblo? La fruta, o sea, ¿sí me explico? O sea, se fue a informar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si vamos a una cultura, por ejemplo, si tú te vas a vivir a Guerrero, te vas a vivir a España, tienes que saber la cultura, ¿no? Tienes que conocer qué es lo que hacen ellos. Pero sí es importante que nosotros podamos entender que somos deudores. ¿A quiénes? A toda esta clase de gente. Hay griegos, hay judíos, ¿sí? Escitas, hay esclavos, hay libres en ese tiempo, y nosotros podemos ver. Ustedes saben que la cultura de Iztapalapa es diferente que la cultura de Coyoacán. Es diferente. Tú ves y la gente se viste de otra forma. Y no es que uno sea elitista ni nada y que te guste más. No, no, no. La gente que entiende eso, lo entiende bien. Hay gente que se siente mal con gente que está preparada y los atacan. Pero hay gente también que se siente mal con gente inculta y así. Pero nosotros como cristianos necesitamos ver la cultura, ¿no? Porque es diferente, sí es diferente y cambia. Pero somos deudores a toda clase de personas y necesitamos estar preparados para presentar defensa, dice la palabra, a todo aquel que la demande. Entonces, a sabios y no sabios, ¿sí? No quiere decir que no les podamos hablar a toda clase de personas, pero sí involucra a toda clase de personas en cuanto al conocimiento. Podría decir al pobre y al no pobre. Entonces, a sabios y no sabios, educados o que no sean educados, nosotros necesitamos hablarles. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda. Y esta deuda se tiene que pagar constantemente, porque hay toda clase de personas y toda clase de filosofía. Por ejemplo, ¿quién sabe lo que es un transexual? Transexual. ¿Puedo ver sus manos? Nada más quiero ver sus manos. ¿Transexual? Transexual. ¿Quién es un bisexual? ¿Alguien sabe? Sí. Un transvesti, ¿qué es? Lo saben también. O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar? No todos los que son, hay gente afeminada y hay gente homosexual. Se puede referir a hombres o mujeres, pero un afeminado no siempre es un homosexual. ¿Sí, sí entienden? Sí. Porque todos lo consideran así. Un afeminado es una persona que tiene aspectos o actitudes que afeminadas. Tampoco ellos van a entrar al reino de los cielos, pero es diferente. Entonces yo tengo que estar preparado para presentar. Vean ustedes a Jesucristo. Jesucristo se podía rozar con prostitutas. Y la mayoría del cristiano no se roza con prostitutas, ni le gusta, ni hace nada por eso. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos del jet set, o la última Coca-Cola en el desierto. Y en lugar de hablarles, juzgamos a esa gente. Y esa gente vino, o está aquí en este mundo para que tú y yo le hablemos. Vean lo que dice Romanos 1:18, ya, ¿sí?
¿Por qué nosotros somos deudores? Bueno, pues aquí en Romanos 1:18 vamos a ver por qué somos deudores. ¿Qué es lo que pasa a una persona que está en una condición de no conocer a Jesucristo? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, en este momento hay gente que está deteniendo con injusticia la verdad. Y nosotros somos deudores porque la ira de Dios está sobre esa gente. Y algo que nosotros necesitamos tener es carga por las personas. ¿Sí me explico? Sí. Y no solamente es de la gente que está o se para aquí y tiene que decir, está englobado para todos los seres humanos que son cristianos. Nosotros necesitamos hablarle a la gente porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos a muchas personas aquí en esta sociedad, niñas de 13 años, jóvenes de 15 años, señoritas de 20, sí, de 25 años, ya están teniendo relaciones sexuales, somos deudores. Y todo eso nos debe de doler lo que está pasando en esta sociedad, pero principalmente en tu colonia, con tus vecinos, te debe de doler, porque el destino de esa gente va a ser terrible, y la ira de Dios está contra toda injusticia y impiedad. Nosotros podemos ver que este señor de Veracruz, si es un delincuente, sí lo es. Pero nosotros somos deudores y en lugar de odiar a ese señor, necesitaríamos ¿qué? Hablarle de Jesús. Porque a quien le hizo daño no fue al país, principalmente fue a Dios. Y contra Dios pecó. ¿Qué pasó? La ira de Dios o la disciplina de Dios llegó a su vida. Lo saquen o no lo saquen, se convierta o no se convierta, un día Dios va a sacar los pecados ocultos de los hombres. Pero nuestra obligación es que la gente pueda conocer a Jesucristo en este caso. En Romanos 3:20 dice así, ya que las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros somos deudores a esta gente porque mucha gente piensa que por las obras de la ley o por el comportarse bien, tienen la puerta abierta. Ningún cristiano, no hay nada de bueno en ti ni en mí. Dios no se fijó en ti porque eras bueno. Tú tuviste que aceptar que eras pecador. Jesucristo vino a los pecadores y vino a redimir. Él pagó el precio por nuestros pecados y entonces nos liberó. Pero no es a través de ninguna obra, sino es a través de ¿qué? De predicar el evangelio. Por eso Pablo se sentía deudor y le dolía en su corazón. Imagínense, si no tuviera amor por el ser humano, ¿ustedes creen que iba a viajar 9,000 kilómetros en caballo? ¿O en barco? ¿O caminando? Yo creo que no. ¿Qué se necesita para eso? Amor, convicción, pasión, deseo, anhelo de servir a Dios. Ahora, cualquiera de nosotros puede servir a Dios en el área que Dios lo ha puesto en este momento. Pero es importante que ustedes piensen esto. ¿Desde cuándo tú no le hablas a una persona? Tú crees, o yo creo, o pensaríamos, pues no hay problema, yo llego con Dios y todos pensamos, yo me voy a ir al cielo. Pero qué triste va a ser, dice en Primera de Juan, que mucha gente va a llegar avergonzada. ¿Por qué? Porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces eres salvo no para que te quedes con la salvación, sino para que hables de esa salvación, porque un día vamos a estar en la presencia de Dios todos nosotros y Dios nos va a decir, ¿qué hiciste? ¿Dónde está el fruto? Escúchenme lo que les voy a decir. Como le decía Dios a una persona, bueno, yo te di 5 talentos. ¿Y qué hiciste con estos 5 talentos? Bueno, pues lo reproduje en otros 5. A ti te di 2 talentos. ¿Qué hiciste con esos 2 talentos? Bueno, pues di otros 2 talentos. Pero hay mucha gente en las iglesias que tiene un talento y no lo pone en práctica. Y dice Dios,
¿Qué pasó? Bueno, pues te lo voy a quitar a ti y se lo voy a dar al que hace las cosas. Y a veces nos quejamos con Dios por qué la vida cristiana o por qué nuestra vida cotidiana está en una situación difícil. Pues porque no estamos poniendo en práctica lo que Dios ha establecido acerca de su palabra. Entonces nosotros somos deudores a esta clase de gente. No es por obras. Es más, hay muchos cristianos. Vean lo que dice Gálatas rápidamente. ¿Ustedes creen que haya cristianos que creen que porque son buenos Dios los llamó? Sí, yo sí creo. Y vean, bíblicamente lo vamos a ver en Gálatas 3. Gálatas 3. Y entonces hay mucha gente que piensa por ser bueno, pues en el fondo yo era bueno. Se han olvidado de cómo eran. Por eso se nos olvida la misericordia con las demás personas. ¿Por qué? Porque creemos que somos buenos. No, pues si yo siempre he sido buena persona, nunca he engañado a mi esposo, yo rancho, yo cuido a mis hijos, el esposo, yo le llevo el gasto, nunca le he engañado, y pensamos que somos buenos, por eso. Pero déjame decirte que tu corazón y mi corazón es perverso, y dice la palabra en Jeremías, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, más que todas las cosas. Y dice en Gálatas, oh Gálatas insensatos. En la Biblia católica dice, oh Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué recibimos el Espíritu? Por el oír con fe. Ninguna obra humana puede satisfacer la necesidad del ser humano. Bueno, entonces podríamos decir, si ninguna buena obra satisface el deseo de Dios, entonces ¿por qué nos tenemos que portar bien? Porque son dos cosas diferentes. La salvación es un regalo de Dios que ninguna persona lo merece. Pero la vida cristiana necesita ver fruto en cuanto a la obediencia y en cuanto a la cultura y el estilo de vida que uno tenga. Entonces, el fruto tiene que ser diferente. Ahí sí hay obras, porque las obras demuestran mi fe. Pero las obras en sí solas no me pueden llevar a Dios, porque la obra que Dios acepta y le ha satisfacido es la obra que Jesucristo presentó en la cruz. Y entonces, en esta iglesia en Gálatas, escuchen bien, ya se estaban olvidando. ¿Por qué? Y hay veces que nosotros, no sé si a ustedes les pase, pero hay muchas personas que se creen buenas y tienes que aterrizar porque no vaya a ser que Dios te aterrice. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente saber de dónde hemos sido sacados y que no se nos olvide que éramos pecadores. Y lo seguimos siendo, pero de otra forma. Dios, no nunca digas a una persona incrédula, es que Dios ya me cambió. Hay muchos errores en eso. Es que ya Dios me cambió, te puede cambiar a ti. Y están viendo tu vida. Dios, ¿qué está haciendo? Te está transformando. ¿Sabes qué? Dios todavía no termina conmigo. Él dice que Él comenzó la buena obra en nosotros y la terminará ¿hasta cuándo? Hasta que venga Jesucristo. Hasta su venida. ¿No? Entonces me está renovando, está transformándome. Porque mucha gente esto hace van a la cruz de Cristo con muchas personas. Es que Dios ya me cambió. Por ejemplo, y lo voy a decir públicamente. Hace 8 días una persona se paró aquí, o hace unos días, y dijo, pues es que yo, y dio su testimonio de dinero. Pero ayer lo vi borracho. Y lo digo públicamente, porque está mal. Y porque ya se le ha hablado 1, 3, 4, 5, 6 veces. Y ya no va a poder estar en esta congregación. ¿Por qué? Porque dejan mal a Jesucristo. Y yo me encargo de eso. Porque yo soy aquí el líder, yo voy a dar cuenta de todo eso. Y si no se hace seguido es porque se le da tiempo a las personas, años.
de que compongan la situación. Entonces, eso hace van a la cruz de Cristo. Pero ¿qué piensa la gente? Yo soy cristiano. ¿Y por qué? Yo le decía, ¿y por qué dices que eres cristiano? Digo, mejor analízate, porque tú no eres cristiano. Porque el que practica el pecado es del diablo. Así de fácil. Y mucha gente puede decir, ay, pues ¿dónde está el amor? ¿Por qué lo sacó? Pues por amor lo estamos haciendo, porque un poco de levadura leuda la masa. Pero dice la Biblia por otro lado, mírate a ti mismo, no vaya a ser que ¿qué? Que tú también en alguna situación vayas a caer. Pero eso no me exime de no decirle nada a la gente. Pero ven cómo el evangelio puede ser afectado tan fácilmente. Y vemos aquí que la gente piensa que es por obras. Y me porto bien y es que yo hago esto y doy aquello, pues sí. Pero las obras que nosotros hacemos, dice la palabra en el Viejo Testamento, que son trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia es como cuando tú limpias porquería en la cocina o en tu casa y después apesta. Así apestan nuestras buenas obras delante de Dios cuando nosotros queremos que nuestra salvación sea respaldada por eso. Y es más, las buenas obras que nosotros hacemos tienen que tener la dirección correcta. Y la dirección correcta es que van hacia Jesús. Y escuchen bien esto, las buenas obras no son tuyas. Ni siquiera tú tienes la intención de hacerlas. Y por eso mucha gente se jacta, es que yo hago esto. ¿Y qué? Al final de cuentas, ¿qué? Que lo hagas. Qué bueno que lo estés haciendo. Pero si te estás jactando, eso se le llama soberbia. Y regularmente las obras que nosotros hacemos no es un impulso del ser humano. Vean lo que dice Efesios 2. Dice así rápidamente. Bueno, voy a leer del 8. Porque por gracia eres salvo. Vean, gracia es un regalo que Dios tiene para cada ser humano, el cual no lo merece. Gracia. ¿Sí? Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. O sea, si no hay gracia, no hay fe. Si no hay gracia, no hay salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Hay mucha gente que yo escucho, es que yo tengo mucha fe.